Quisiera hablarles en esta noche brevemente. Ya hemos alabado al Señor, hemos cantado, le hemos exaltado. Eso es lo que nos reunimos a hacer, ¿no? En este lugar. Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Los que estamos en este lugar hoy es porque Dios nos permitió llegar hasta este lugar. Amén. Aquellos que han testificado, aquellos que han alabado, me alegra mucho ver a Nori, hace muchos años que la veía, a Ángela, a pesar de que a veces nos cruzamos por ahí cerquita, pero lo hemos compartido en una reunión. Y qué bueno es compartir la reunión entre hermanos. Amén. Usted está en este lugar dispuesto a escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Cuántos conocen la voz de su padre, de su pastor? Entonces vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. No me escucha a mí porque seguramente a veces nos equivocamos, pero sí podemos escuchar la voz de nuestro Padre. En una oportunidad a Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos y les preguntó a los discípulos: ¿qué dice la gente por ahí afuera? ¿Quién soy yo? Y algunos le dijeron: unos dicen que eres un profeta, otros dicen que eres un profeta enviado de algún lugar, otros dicen que eres un maestro. Y Jesús les preguntó a cada uno a ver qué opinaba la gente de él, qué decía. Y entonces Jesús les pregunta: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Y el que se levantó a hablar fue Pedro, que siempre estaba ahí con la palabra en la boca. Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Y entonces Jesús le dice en esa oportunidad: bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló carne ni sangre, Amén. sino eso te lo reveló mi Padre que te ha recibido. Así es, Señor. ¿Conoce esta escritura? Y al igual que en esa oportunidad, nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿qué dice la gente que somos nosotros? ¿Qué dice la gente en tu barrio? ¿O en tu trabajo? ¿O en el lugar donde acostumbramos a estar diariamente? ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina de nosotros? Ahí viene el malhumorado. ¿Cómo nos tilda la gente a nosotros? ¿O ahí viene el aleluya? Ahí viene el cristianito. ¿Cómo te gusta que te digan? Porque en base a lo que ven en nosotros es lo que va a opinar la gente de nosotros. Yo aprendí desde muy chico enseñanzas de mi papá. Cuando empecé a crecer en el Evangelio, en una oportunidad hablando con él, yo le decía: no importa lo que diga la gente de mí, yo sé que yo estoy bien delante de Dios. ¡Gloria a Dios! Y pareció una respuesta muy correcta, ¿verdad? Uno sabe que está haciendo las cosas bien y se queda tranquilo. Pero mi papá muy sabiamente una vez me dice: no te quedes con eso. No es que solamente tenés que dejar que la gente piense mal de vos y que opine mal. Y la gente tiene que opinar bien, porque la palabra de Dios nos enseña que debemos tener buen testimonio de los de afuera. Entonces debemos ocuparnos por nosotros ser un testimonio para los de afuera. No tenemos que decir: bueno, no importa lo que piensen, yo sé que sirvo a Dios y hago las cosas bien, no le robo a nadie, y ya nos convertimos como en los incrédulos, ¿no? Que dicen: yo no le hago mal a nadie, al que puedo lo ayudo. Y hasta después te piden: bueno, al que no me ayuda no lo ayudo, y el ojo por ojo y diente por diente le sale. Pero nosotros somos elegidos de Dios. Nosotros tenemos que saber qué identidad tenemos en Dios. Y esto es lo que quisiera nosotros que veamos el día de hoy brevemente, y a tratar de no ser muy extenso, pero sí el apóstol Pablo enseña claramente que nosotros no somos por casualidad hijos de Dios. Si tú conociste a la palabra de Dios, si a ti te predicaron un día la palabra de Dios, si se te reveló este Jesús que se le reveló a Pablo en el camino a Damasco, que se encontró con él, pero no para que lo conociera simplemente y dijera: una vez me encontré con Jesús, como alguien que dice: una vez fui a la iglesia. No es para eso. Dios quiere que tú reconozcas que Él te eligió. Se tomó el trabajo de elegirte. Y no es solamente que te eligió en el momento que te vio entrar a la iglesia o que te vio con problemas, o como nosotros que por ahí nos hacemos problemas porque, bueno, no me pagan, la situación está difícil,
hay enfermedad en la familia, o en la familia por ahí hay discusiones, hay pleitos, le pedimos al Señor ayuda. ¿Será esta la voluntad de Dios? ¿Será que esta es la iglesia que me tengo que congregar? ¿Dónde será mi lugar en la vida? Nosotros debemos estar seguros, así como Jesús un día le preguntó a los discípulos. Y Jesús le pudo decir acertadamente a Pedro: bueno, Pedro, has contestado muy bien, porque eso no te lo reveló carne y sangre, no te reveló cualquiera, sino el Padre que está en los cielos. Quisiera que compartamos en el libro de Efesios en el capítulo 1 y versículo 3. Para poder ver el consejo del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Pablo estaba enseñándole a Timoteo, lo estaba preparando, era su discípulo, lo iba a dejar a cargo de una iglesia y le enseñó la palabra. En muchas oportunidades le encontramos a Pablo diciéndole: así lo que yo recibí del Señor, eso te comparto, te enseño. Lo encontramos hablándole así a los Corintios, a los Gálatas. Y a Timoteo, como era su hijo espiritual, le enseñaba más directamente. Y en Efesios capítulo 1, versículo 3, dice así la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Traquemos la Biblia hoy? Amén. Bueno, puede poner de pie, muy buena costumbre de pararnos para leer la palabra de Dios. Dice así el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hasta ahí vamos a leer, luego seguimos leyendo más. Puede tomar asiento. Quisiera hacer una oración. Incline su rostro ahí donde se encuentra. Cierra sus ojos y yo le voy a pedir que usted ore al Señor y dígale: Señor, háblame. No quiero que me hable el hermano Jorge. Señor, háblame tú. Que tu espíritu hable a mi espíritu. Haga una oración allí. Padre, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que nunca vuelve vacía, sino que llega y penetra hasta lo profundo, alcanza a llegar hasta los tuétanos, hasta lo profundo del corazón, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Tú conoces con la necesidad que hemos venido, este grupo de tus hijos en esta noche. Señor, nos hemos congregado aquí para adorarte, para alabarte, para servirte, pero también para escuchar tu voz. Esa voz que nos enseñará, esa voz que nos dará dirección, esa voz que nos revelará, Señor, el propósito de tu palabra, el propósito de para qué estoy aquí yo en este día. Padre, te pido que tú abras el entendimiento, los oídos, Señor, espirituales de todo lo que nos encontramos en este lugar. Aquellos, Señor, que te sirven de día y de noche. Señor, abre los oídos a los músicos. Abre los oídos a los que cantan, ellos ministran tu palabra. Señor, abre sus oídos y háblanos directamente a nuestro corazón. Señor, de acuerdo a la necesidad y al propósito que tú nos has llamado, te pedimos que nos hables en esta noche. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el apóstol Pablo que según Él nos escogió, en el versículo 4, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay otra versión que estuve leyendo en una Biblia, se llama la Biblia K2. La palabra que figura ahí dice: Él nos escogió antes de la fundación del cosmos. O sea, antes de la creación del universo, Dios ya te eligió, ya nos eligió a nosotros. En una vez, a una oportunidad, al profeta Jeremías le dice: te elegí en el vientre de tu madre. Cuando te estaba formando, yo ya te elegí, te puse nombre. Mire la importancia que tiene para Dios nuestra vida. Muchas veces nosotros, como seres humanos, porque el ser humano lo único que sabe a veces es equivocarse y errar el camino, porque este es un cuerpo de pecado, la cual Dios tiene que limpiarnos, tenemos que dejarnos moldear. Hemos cantado varias canciones que nos hablan y nos dicen: Señor, hazme como las manos, como el barro en las manos del alfarero. Moldea mi vida, hazla de nuevo. Pero pasa que a veces las vivencias cotidianas, el diario vivir, las personas con las que nos rodeamos y convivimos, a veces no es tan fácil en esos momentos decirle al Señor: oh, gracias, Señor, por esta discusión que tuvimos hoy. Gracias por la escasez.
Gracias porque hoy no tengo para comer. A veces es difícil, pero no tenemos que olvidar que nosotros somos elegidos por Dios, somos creación de Dios y somos elegidos, apartados y elegidos desde antes la fundación del cosmos. Cuando Dios, antes de formar a Adán y a Eva en el jardín del Edén, ya había otra creación, la creación angélica. Eso tiene lugar en otro espacio en donde no se habla a partir del Génesis. El Génesis nos habla hace 6.000 años atrás de la creación del hombre. Pero de ahí para atrás la creación angélica nos habla el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, en donde nos detalla cómo cuando fue creado el lucero de la mañana, conocido como Lucifer, conocido luego como Satanás, el que se rebeló contra Dios. Esa es una creación antes de la humanidad. Y antes de eso, que pasaron muchísimos años, es donde Dios ya eligió, Dios te eligió, Él sabía que tú ibas a estar en este lugar. Ibas a nacer quizás en otro lugar, no sé de dónde eres. Conozco a la hermana Clemire que es de Santiago, a mi mamá que es de Santiago del Estero, y cuántos otros que somos de diferentes lugares. Gloria a Dios. Pero Dios ya nos eligió desde esa eternidad, donde no existía nada, donde todavía el ser humano ni estaba en el proyecto de Dios porque estaba creando la generación angélica, donde estaba creando el cosmos, los mundos, dice la palabra que hay cielos. Dios habita en los cielos. ¿Cuántos cielos hay? ¿Cuántos cielos conocemos? A veces podemos alcanzar a ver hasta donde dan nuestros ojos, que solamente son unos cuantos kilómetros. Pero el Señor dice que nos eligió a nosotros, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué nos eligió? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuésemos santos. El apóstol Pedro dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Ahora, no fue una ocurrencia del apóstol Pedro eso. El apóstol Pedro está citando textos del libro de Levítico. En el libro de Levítico, donde Dios da las ordenanzas, donde Dios le dice al pueblo, esto deben hacer porque esto es bueno y esto es malo, no lo hagan. En Éxodo y en Levítico, donde Dios le da las leyes. Y cuando Dios le da las leyes, Él le dice en Levítico 23, de estos animales pueden comer. Y les da una lista de alimentos que se pueden comer. Las aves que se pueden comer, los animales que son limpios y los animales que son inmundos. Y debajo de esa lista que Dios le da al ser humano para que eligiera y para que hiciera lo que Dios le mandaba, porque Dios le ordenó que comiese de tales alimentos para que se preservara sano, para que no tuviera tantas enfermedades como existen hoy en día. Después de esa palabra que Dios le da a Moisés, le dice, sed santos porque yo soy santo. Pedro está diciendo y está citando esa palabra. Entonces la santidad no solo está en que debemos orar, debemos ayunar, debemos tener una ropa con camisa, con corbata, trajecito y bien una cinturita. La santidad habita en nuestras acciones, en nuestros hechos, en nuestras palabras, en lo que comemos. En lo que comemos está la santidad. ¿Y por qué tengo que comer sano? Para tener una mejor vida. ¿Y para qué tengo que tener una mejor vida? ¿Para tener una buena figura? No, para tener salud, para poder tener más años, para poder extender la palabra de Dios, para poder predicar el Evangelio. Porque ese es el objetivo, esa es la visión, alcanzar. Tú fuiste elegido. Tenemos que grabarnos en nuestra mente que somos elegidos de Dios. Y no podemos ponernos al lado de aquellos que se quejan porque este gobierno, porque la economía no funciona, porque cada vez aumenta todo, aumenta el combustible y aumentan los alimentos. Nosotros fuimos elegidos, estamos dentro de esta sociedad y de esta humanidad, pero no para ser parte de uno más de aquellos que caminan por la calle y no saben el sentido de la vida. Gloria a Dios. Dios nos eligió con un propósito. Él te eligió a ti con un propósito. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo que Él te eligió desde antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Jesucristo vino a demostrar eso.
Estaba profetizado que iba a nacer un rey en Judea y que iba a ser el libertador, el que iba a traer la salvación al mundo de pecado. Y Jesucristo vino y Él se despojó de su majestad, de su reino, de ser Dios, y se hizo hombre, se encarnó. Muy corriente. Y los milagros que hizo, las sanidades que hizo, no lo hizo siendo un Dios, lo hizo siendo un ser humano. Y demostrando que sujetándonos al Padre y viviendo una vida de acuerdo a la ley de Dios, se puede hacer obras extraordinarias. Porque Él dijo, el que crea en mí, mayores cosas de las que yo hago hará. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos mayores de las que hizo Jesucristo caminando aquí en la tierra? Oramos por los alimentos. ¿Se han multiplicado alguna vez? Cuando alcanza para todo decimos se multiplicó. O se achicaron los estómagos. Pero debemos saber que nosotros somos elegidos, apartados, santos, apartados para Dios. Y Él lo vino a demostrar siendo un hombre que caminó sobre la tierra, demostrándonos que aún siendo hombre, porque la palabra dice que Él se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente. Todavía Él no había muerto en la cruz, no había sido crucificado, no había sido enterrado, no había sido glorificado y resucitado y ascendido al cielo. Todavía no había pasado nada de eso, porque después de eso, sí, el Padre dice que a Él se le dio toda potestad y todo poder en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, donde Él se doblaría toda rodilla. Pero antes que pasara todo eso, con todo ese poderío de lo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, antes que eso, caminó como un hombre, común y corriente como nosotros. Y sufrió dolores como nosotros, tuvo frío como nosotros, tuvo hambre como nosotros. Pero Él nos quiso demostrar de que como seres humanos, así como somos, se puede agradar a Dios. Porque eso es su palabra, que no se halló pecado en Él. Fue santo. Para esto Dios nos llamó y nos eligió, para que anduviésemos en santidad delante de Él. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, por el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, el que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Por qué te eligió Él? ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú tienes que hacer el bien a los demás cuando quizás no recibes lo mismo, no recibes el mejor de los tratos de los demás? Porque Él te eligió. Y Él dice, según su beneplácito. ¿Qué significa su beneplácito? Porque Él es Dios. Y Él le plació elegirte, decidió elegirte a ti y enviarte a la tierra. Cuando tu padre y tu madre se unieron en matrimonio, decidieron traerte a la vida, en ese momento lo que sucede en el vientre de la madre no es magia. Si bien se unifican las dos personas, pero el que pone el espíritu es Dios. Esto nos da a entender que Él nos eligió desde la eternidad. Dios sabemos que es Dios de los espíritus. Y antes que nosotros estuviésemos aquí, estuvimos allá. Nosotros tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por eso el apóstol Pablo les dice a las personas, estas cosas quiero que sepan y aprendan para que no sufran como los demás que no tienen esperanza. Que cuando están despidiendo a un familiar, que cuando alguien se va y tiene que acompañarlo al sepulcro, no tienen esperanza y lloran y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Y por qué pasó esto? ¿Y por qué a tan temprana edad? ¿O por qué no los sanó Dios y se hacen ateos? Nosotros debemos tener en claro estas cosas, de que nosotros Dios nos eligió con un propósito. Y hay un tiempo en que nosotros nos toca caminar sobre esta tierra. Y el tiempo que tenemos para caminar sobre esta tierra, Dios nos regala para que hagamos su voluntad.
Gloria a Dios. Dios no nos trajo a esta vida para que tú hagas tu voluntad, la pases bien, tengas un buen trabajo, tengas un buen pasar económico, tengas una buena casa, un buen vehículo, una buena familia, sea todo paz y amor. No, Dios dice, Jesucristo dice, Él vino a traer espada a la tierra, a poner al padre contra el hijo, a la hija contra la madre, y así sucesivamente en la familia. ¿Pero por qué? ¿Qué explicación tiene esto? Porque hay algunos que van a aceptar el llamado de Dios. Hay algunos que van a querer caminar bajo la voluntad de Dios. Hay algunos que van a decidir, como lo has decidido tú en esta noche, empezar a caminar y cumplir el mandamiento y la ley de Dios. Y por ahí algún otro de la familia no está dispuesto a pagar el precio. Quiere vivir su vida y quiere encontrar fama, quiere ser reconocido. ¿Cuántas cosas que el ser humano anhela alcanzar en la vida? Pero no es ese el propósito de la vida en sí. El propósito por el cual nosotros hemos nacido y estamos en este lugar es para poder alcanzar, extender el reino de los cielos. La gran comisión que Jesús les deja a los discípulos cuando les dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, es la gran comisión para todo su pueblo. No solamente es responsabilidad de los pastores, de los ministros, de los ancianos, predicar la palabra, es tu responsabilidad. Y si tú predicas la palabra, tienes que dar testimonio de un siervo de Dios. Gloria a Dios. Si nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en la música, o en las canciones, en la alabanza, tocando un instrumento, tengo las mismas obligaciones que tiene el pastor que está en este lugar. Yo tengo que tener para dar. Yo tengo que tener preparación en mi casa, tengo que prepararme, tengo que ayunar, tengo que someter mi carne y doblegarla y dejar que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, porque tengo que ministrar. ¿Qué tengo que ministrar? ¿De mí? Tengo que ministrar de lo que viene de Dios, porque hay personas que vienen buscando un alimento, vienen buscando una solución, vienen buscando de Dios realmente. Necesitan un cambio, necesitan entender muchas cosas. Y nosotros somos instrumentos de bendición. Quisiera que leamos ahora el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Cordero, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestaba en los postreros tiempos por amor de vosotros. El apóstol Pedro también está aclarando esta situación y dice, ustedes fueron elegidos, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es un mensaje que da vuelta por toda la Biblia. Y no nos podemos decir a nosotros, ¿cómo aquel pecador prospera? ¿Cómo aquellos tienen mejores cosas? Y yo que sirvo a Dios. A más de un cristiano se le pasa por la cabeza decir, ¿cómo puede ser que los otros prosperen y a mí nunca me caiga una bendición? Pero debemos entender que nosotros somos elegidos por Dios y con un propósito. El propósito es que seamos luz en este mundo. Y la luz no que sea la luz nuestra, sino que la luz del Evangelio de Jesucristo podamos transmitirla hacia los demás. Pero para poder transmitirla tenemos que caminar este camino. Tenemos que transitar por la senda. Tenemos que pasar por luchas. Tenemos que pasar por pruebas. ¿Y cuáles son las luchas y cuáles son las pruebas, hermano? Mi mamá que no me entiende, mi primo que me hace la contra, el patrón que no ve mi esfuerzo. No. Esas personas son personas que no tienen quizá el Espíritu Santo de Dios. Pero usted sí tiene el Espíritu Santo de Dios. Y usted no se debe enojar con esas personas. Usted tiene que enojarse, como en la palabra de Dios encontramos que dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Entonces está claro lo que tenemos que hacer. Nosotros debemos tener el discernimiento de saber qué espíritu está tomando a esa persona, qué espíritu lo maneja, qué espíritu lo lleva a hacer esas cosas que hace, que no son muy a favor nuestras. Y la pelea no es con esa persona,
La pelea no es con mi padre que no me entiende, no es con mis hermanos, no es con la sociedad. La pelea es con los espíritus inmundos, como dice el apóstol Pablo enseñándole a los Efesios, capítulo 6, versículo 12, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes, contra los que andan en el aire buscando una mente desocupada, un corazón vacío del Espíritu Santo para meterse. Gloria a Dios. Y aquellas personas que le abren el corazón y entran, son manipuladas por esos espíritus. Por eso Pablo en muchas de sus enseñanzas dice, no os embriaguéis con vino. ¿Qué quiere decir? ¿Que no hay que tomar vino? No. Quiere decir que no es bueno darse a mucho vino. Porque dice, no os embriaguéis en vino porque hay disolución. El alcohol te hace perder la razón. Te hace hacer cosas. Vemos las personas que van a los boliches o que se pasan de tomar bebidas alcohólicas. Cómo pierden la razón, pierden la cordura y ya desconocen hasta sus propias familias. Y en ese consejo el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Entonces deberíamos anhelar ser llenos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo controle mi vida. Para que Él me dirija. El mismo Jesucristo cuando se fue dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar solo, voy a dejar al Espíritu Santo. Y Él los guiará a toda verdad. Si tú le dejas entrar al Espíritu Santo, no invitarlo cuando vienes a la reunión hoy y ser ministrado y recibirlo y listo, ya me fui. Recibir el Espíritu Santo en la iglesia. Vengan a la iglesia que ahí está el Espíritu Santo. No, eso no es religión. El Espíritu Santo quiere ser habitación en tu corazón. Habitación significa que luego que lo recibas en este lugar, que seas ministrado, que te lo lleves en tu caminar diario, te acompañe a la escuela, te acompañe al trabajo, te acompañe a donde quiera que camines. Y en aquellos lugares demuestres realmente quién eres tú. Alguien que fue elegido en la eternidad para vivir en santidad y para demostrar, para predicar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 13. Dice el libro de Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, o desde antes de la fundación. El sacrificio de Jesucristo no fue un plan B. No fue que Dios dijo, Adán y Eva se mandaron a Macana, voy a tener que mandar a Jesucristo. Bueno, vamos a hacer un plan B para que ellos vayan y los salve y sean perdonados. No fue así. Dice la palabra que el Cordero fue inmolado en la eternidad, antes de la fundación. Ya estaba predestinado, estaba planificado. Dios ya había escrito la historia. Nos eligió a nosotros y ya estaba preparando el Cordero para que las personas que habitaban la tierra, que por su maldad y su pecado y su corrupción se merecían la muerte, Jesucristo dijera, no, Padre, todavía no los mates. No los extermines, voy a ir yo y voy a dar mi vida por ellos. Voy a morir para que sean perdonados. Y Él descendió para hacer el perdón de pecados de toda la humanidad. Gloria a Dios. Es por eso que dice que todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Esto me llama la atención, ya que en nuestra era, en el siglo XX o en el siglo XIX, se descubrió el papel, se empezaron a inventar los libros. La Biblia no se escribía en papel, se escribía en tabla, en piedra. Así empezó la cosa. No había libros, no había Biblias, eran rollos de cueros donde los escribas escribían, donde dejaban plasmado la ley de Dios, los mandamientos y las escrituras de los profetas. Así como se encontraron en el Mar Muerto los rollos del profeta Isaías, dentro de unas vasijas y en muy buen estado. Pero encontramos acá que dice que los que no fueron hallados escritos en el libro de la vida, en el cielo ya había un libro, ya hay libros. Está el libro de la vida, está el libro de las memorias,
¿Sabe usted que todo está siendo escrito? Todo lo que hacemos, lo que hacen día a día. No solamente cuántos días concurrimos a la iglesia. En el libro de la memoria están sus acciones, porque dice que serán pesadas por fuego. Entonces en el libro de la vida están escritos, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, que está desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Ahora esto es algo que lo dice Moisés también. Quiero que lea Éxodo 32, 33. Aquellos que no están cancheros con la Biblia, hoy vamos a empezar a agilizarnos un poquito más. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 32, versículo 33. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Fíjese, ¿hace cuántos años atrás? 6.000 años atrás que Moisés escribió esto. ¿Y hace cuánto tiempo en nuestra era se inventó el papel y se inventaron los libros? Dios ya tiene sus libros para registrar todo. Él planificó todo de la eternidad. Cuando Dios le da a Moisés las medidas para hacer el arca, para hacer el átrio, cuando Dios lo lleva al monte Sinaí y le revela, hay unas palabras que le dice, Moisés, cuida de hacerlo conforme al modelo que te mostré. Hay un modelo del cielo, el arca del pacto, ya estaba en la eternidad. Dios le dio las medidas, Dios le dio los detalles, cómo hacerlo. ¿No nos llama la atención esto? De que entonces no es casualidad, no es que, los problemas que tiene toda la gente, las tenemos nosotros también. Que como le va mal a cualquiera, nos puede ir mal a nosotros. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamados para andar en los caminos del Señor y para cumplir con sus leyes y con sus mandamientos. Si tenemos en claro esto, vamos a saber caminar por el camino de la vida, que pareciera largo, pero es muy corto. Gloria a Dios. Esta vida es corta. Aquí existe el tiempo y el espacio, pero en donde habita nuestro Padre Celestial no existe el tiempo. Y nosotros tenemos un arma tan importante, tan buena, que a veces no la utilizamos muy a menudo. ¿Sabe cuál es? La palabra. La oración. La oración es una herramienta que Dios le dio a todo aquel que es hijo de Dios, aquel que fue elegido en la eternidad y que Dios le ha permitido, se le ha revelado para que él sea un hijo de Dios, le sirva, le conozca y así le sirva a su descendencia. Dios le dio esta arma que nos conecta, fíjese lo que conecta la oración. El mundo natural en donde existe el tiempo y el espacio nos conecta con la eternidad, donde no existe el tiempo. Porque la palabra dice, cuando tú me pidieres algo, el Padre te escucha y te contestará la oración. Es una conexión a otra dimensión la oración. Porque al momento que tú le pides, por eso Él pone los ejemplos y dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Eso predicaba mi papá siempre. ¿O qué si le pide su hijo un pescado, le va a dar una serpiente? No, le va a dar el pan. El padre, al pedido del hijo, le suple la necesidad. Y después termina diciendo a Jesucristo, ¿cuánto más mi Padre que está en los cielos no les dará a vosotros lo que pidierais? Gloria a Dios. Una conexión entre este mundo tan natural con la eternidad donde habita el Rey de Reyes. ¿No es algo grandioso esto? El hermano leyó el Salmo 103, donde el salmista dice, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te saca del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias. Ahora todo esto, ¿sabe dónde está? Cuando leímos Efesios, capítulo 1, versículo 4, dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Gloria a Dios. A veces nosotros estamos queriendo que Dios me duele los huesos, que Dios me sane de los huesos. Sí, Dios en su eterno amor te lo puede sanar. Pero ¿sabes lo que Él más quiere sanar? Es tu corazón, Daniel. Es tu corazón herido. Esos recuerdos de tu niñez,
esos malos tratos que tuviste en tu adolescencia, esa falta de una figura paterna que tuviste en la adolescencia, en la niñez, esos desprecios que te hizo alguien y que tú acumulaste bronca y rencor contra tal persona. Dios quiere sanar esos dolores, esas cicatrices del alma. Él quiere hacer nueva todas esas cosas. Porque este cuerpo, dice la palabra de Dios, que va a volver al polvo. Este cuerpo no puede heredar la vida eterna, no puede entrar en el cielo. Para entrar en el cielo necesitamos un cuerpo glorificado. Es otra de las demostraciones que hizo Jesucristo cuando vino a morir en la cruz y resucitó al tercer día. No tuvo el mismo cuerpo que tuvo cuando murió. Tuvo un cuerpo glorificado, un cuerpo angelical, un cuerpo que en 3 días se fue hasta la eternidad a presentar la sangre delante del propiciatorio, volvió a predicarle a los discípulos durante 40 días más y caminó en el camino de Emaús con los discípulos hasta que lo reconocieron. Un cuerpo que se presentó donde estaban los discípulos reunidos y sin que se abrieran las puertas se presentó delante de ellos. Un cuerpo glorificado, un cuerpo angelical, un cuerpo que traspasa, un cuerpo supersónico. Ese tipo de cuerpo es el que va a heredar el cielo. Por eso no es tan importante este cuerpo. Sí hay que cuidarlo, porque la Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es donde demostramos la santidad que hay de Dios en nosotros. Pero sí lo que tenemos que enfocarnos es en que fuimos elegidos en la eternidad. No somos como cualquier otra persona. Y Dios tiene un propósito con nosotros. Y nosotros somos responsables de acudir al llamado, de cumplir con ese propósito, o quedarnos como cualquier vecino a disfrutar la vida. Gloria a Dios. A decir, yo trabajé toda mi vida, tengo que disfrutarla ahora. Ese ejemplo también está en la Biblia, porque un hombre dijo eso. Acumuló riquezas y ganancias y se rellenó el granero y dijo, alma mía, descansa, repósate, gózate con todo lo que has logrado. Y apareció alguien y le dijo, necio, esta noche vienen a buscar tu alma y lo que acumulaste, ¿de quién será? Es lo mismo con que nosotros nos afanemos por tener una casa, por tener un buen trabajo, por tener todas cosas terrenales, pero esas cosas quedan aquí en la tierra. El cielo heredará tu espíritu, volverá de donde nació, de donde salió, donde fue escrito tu nombre en el libro de la vida, de ahí saliste y para ahí tienes que volver. Porque Dios te eligió, te dio la oportunidad de pasar por esta vida y afectar a otros, como lo hizo con el rey David. Dice la palabra de rey David, porque hay de muchos otros que dice, y vivió tantos años y murió y fue enterrado. Pero el rey David dice que vivió tantos años y afectó a su generación. Dejó una huella en su generación. ¿Qué huella estamos dejando nosotros? ¿Qué huella ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¿Qué huella estoy dejando? Porque según los dichos populares de la vida dicen, salió caprichoso como el abuelo. ¿Estás dejando esa huella? Él gruñó igual que la abuela. No le gusta. Son así. Los ayuntas son así. No es la huella que hay que dejar. Tenemos que afectar a nuestra familia, a nuestra generación, los años que nos toquen vivir. Debemos afectarlo viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al llamado que tenemos. Gloria a Dios. Porque tenemos un privilegio, un llamado. Hay otros que no han sido llamados, o han sido llamados y despreciaron el llamado, rechazaron. Pero a nosotros que nos eligió el Señor en la eternidad, que ya anotó nuestro nombre en el libro de la vida, no hagamos que ese nombre se borre, como dice ahí en el libro de Éxodo. Quiero que leamos el Salmo 103 y en el capítulo 17, fíjese lo que dice. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Fíjese, ¿desde dónde hasta dónde? La misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. La historia ya está escrita. ¿Cuántos hay algunos que dicen, al mirar una película, dice, y aparece alguien que empieza a contar, yo ya la vi, sí, ahí termina. No me la spoileé. Te está contando el final de la película. Dejá que yo la vea, quiero ver el final, no me la cuentes.
Dios es el único que nos cuenta el principio de la creación y el fin de la creación. Porque en la Biblia está escrito cómo va a terminar todo esto. Estamos esperando el regreso del Mesías. Estamos esperando que Jesucristo, que dijo que iba a volver a la tierra, iba a ir a buscar a su pueblo. Él va a venir a buscarnos. Y Él va a venir a reinar con vara de hierro. Y lo que le traspasaron, dice, harán lamentación y pagarán por lo que hicieron. Los que le despreciaron, los que le rechazaron. Pero su pueblo seguirá con Él. La historia ya está escrita. Luego Él va a venir a reinar por 1000 años. Dice que por 1000 años Satanás va a ser atado y va a ser encadenado y echado al abismo. Y no va a existir Satanás por 1000 años. Va a reinar Jesucristo mismo. No va a venir ya como un siervo, como para servir, para lavar los pies, para estar haciendo maltratado. Él viene como Rey de Reyes, como Señor de Señores, y viene a reinar sobre la tierra por 1000 años. Es el famoso milenio, de la cual se habla de la paz, del amor, en donde el león va a dormir al lado de un bebé y no va a haber maldad. Todo eso ya está escrito, la historia está escrita. Solo tenemos que leerla. Y la palabra por eso dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Escuchó usted que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día? Cada día Dios tiene una misericordia nueva. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en un cuerpo de pecado. El ser humano lo único que sabe es a veces equivocarse, echarse para atrás, cansarse, pero la misericordia de Dios se renueva cada día. Para que podamos venir a sus pies, pedirle perdón y decirle, Señor, gracias por esta nueva oportunidad. Me arrepiento y tomo la rienda del arado de vuelta y voy a seguir adelante. Y voy a tratar de hacer tu voluntad. Para eso Dios dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. No se termina, es nueva cada día. Gloria a Dios. Lo que puso a nuestra disposición el Señor. Por último, quiero que leamos, para ir terminando, el Salmo 23. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? Es el Salmo que casi cualquiera podría pasar y decirlo de memoria. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿cómo termina el versículo 6? El último versículo. Salmo capítulo 23, versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese la promesa para alguien que Dios eligió y lo equipó. Yo cuando su esposa le dice, bueno, voy a trabajar con usted, pongo la vianda, para que tenga vianda para comer al mediodía, o al hijo, cuando se va de viaje, acá tenés para cuando necesites, un equipamiento. Dice Dios, ciertamente el bien y la misericordia te seguirán, ¿cuánto? Todos los días. ¿Y todos los días cuánto viene a ser? Todos los días. Entonces, desde que naciste hasta que te moriste, tienes algo que te va a acompañar. Vengo para acá y estoy en problemas e inconvenientes, tengo el bien y la misericordia que me siguen. No es que yo la tengo que buscar, me siguen. ¿Escuchó cómo está escrito? El bien y la misericordia te seguirán todos los días. A donde fueres, te seguirán todos los días. Es una enseñanza que Dios le dejó a Josué. Josué, cuando toma el mando de llevar al pueblo hacia la tierra prometida, Moisés lo había libertado de la tierra de Egipto, de la servidumbre, de la esclavitud. Y a Moisés Dios tuvo este trato. Dios iba adelante con una columna de fuego, ¿se acuerdan? Para que él viera y siguiera la columna y pudieran ir caminando. Y de día dice que unas nubes los acompañaban. Dios guiaba en todo momento a Moisés. ¿Fue así o no? Lo guió desde adelante. Ahora, cuando Moisés le toca quedarse en el desierto y morir allí, y Josué toma el mando y va a seguir, Josué se puso, ¿y la nube? ¿Y el fuego? ¿O unos ángeles o algo? No. ¿Usted leyó Josué capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora Dios estaba yendo detrás de Josué.
donde él fuera, la presencia de Dios lo iba a acompañar. En un principio, cuando Moisés le toca ahí, le dice a Moisés, Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de acá, no nos vamos a mover. Entonces la presencia de Dios los guió. Pero cuando le tocó a Josué, Josué le dice, donde quiera que tú fueres, yo iré contigo. Es que lo que nos toca a nosotros, tenemos que movilizarnos. Ahora, ¿qué significa eso? Donde quiera que tú vayas a predicar el Evangelio, yo voy a tener palabra en tu boca. Donde quieras tú ser luz, yo voy a ayudarte a alumbrar. Donde quieras tú ser sal para contaminar, de mi palabra a otro, yo estaré ahí para apoyarte y darte poder. Pero ¿qué tiene que pasar para eso? Yo tengo que tomar el primer paso. Yo tengo que salir y decir, voy a cumplir con el ministerio. Voy a cumplir con el propósito. Voy a ser fiel al llamado que Él me hizo. Voy a enfrentar lo que tenga que enfrentar porque sé que alguien me acompaña. Jehová será tu retaguardia y tú estarás tranquilo. Gloria a Dios. Entonces la importancia de saber quién somos nosotros. No es por casualidad que tú eres cristiano. No es que naciste en un hogar cristiano, porque a mí me lo han cuestionado desde niño. Pero vos naciste en un hogar cristiano, y tus padres son pastores, entonces para vos es todo fácil. Y no es fácil. Le digo, haber nacido en un garaje no significa que seas un auto. Naciste en un hogar cristiano, pero un día yo tuve que rendirle mi vida a Dios. Un día en una predicación, en una noche como hoy, un predicador estuvo predicando y la palabra de Dios golpeó mi corazón. Y yo en ese día recibí al Señor en mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A partir de ahí yo empecé a caminar una experiencia con Dios. Yo era un niño como los que andan corriendo por acá y mi mamá nos sentaba uno al ladito de otro ahí en filita. Y cuando había que pararse nos parábamos y cuando había que arrodillarse todos de rodillas. Fue una enseñanza buena que nos dio. Pero hasta ese momento parecía que no pasaba nada. Era una costumbre ir a la iglesia. Pero un día escuché el llamado, la voz del llamado, como cuando Dios lo llamó a Samuel. Y Samuel no entendía qué pasaba. Entonces le dijeron, cuando escuches de vuelta, dile, habla porque tu siervo oye. Y ahí empezó a conocer la voz de su llamado. Si tú conociste el llamado de Dios, si Dios te llamó, te permitió conocerle, ahora es cristiano, ahora perteneces a una iglesia, ahora estás trabajando en algún ministerio. Quiero decirte que no te pongas a lamentar por las cosas malas que pasan. Porque Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confíen, yo vencí al mundo. Ningún dictador, ningún rey, ningún imperio pudo vencer al mundo. Jesucristo venció las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas del mundo. Y con Él dice su palabra que somos más que vencedores. Entonces, ¿qué le parece si tenemos nosotros como para salir a pelearle cada día a Satanás, a arrebatarle las almas? Y a aquellos familiares que todavía no entienden y que todavía no se dan cuenta que es necesario venir al camino del Señor, poder empezar a ganarlos y detectar, este tiene un espíritu de pelea. No lo voy a enfrentar con una pelea, voy a orar por él. Voy a encomendarle las manos del Señor, voy a presentar su vida. ¿Sabe que los padres tenemos un arma tan grande que a veces no lo utilizamos? A veces vemos nuestros hijos y cuando son chicos parece que los podemos llevar a la iglesia, a acostumbrarlos a nosotros, pero por ahí cuando empiezan a tomar sus decisiones propias y empiezan a crecer y ya no quieren venir a la iglesia, tenemos una autoridad. ¿Sabe que el diablo algo que hace es respetar las autoridades puestas por Dios? Y los padres, tanto el padre como la madre, tienen autoridad sobre sus hijos. Y lo que usted declare sobre sus hijos, sabe que en la antigüedad Dios le dice a su pueblo, al padre y a la madre, ustedes cada 7 días se van a reunir. Era el día sábado, llamado Shabbat, el día del Señor. Cuando se reúnan, tienen que poner las manos sobre sus niños, declarar bendición, bendecirlos a ellos. Es obligación, dice Deuteronomio capítulo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las hablarás a tus hijos. Y cuando salgas de tu casa y al entrar y al salir y al levantarte y al acostarte, estas palabras tienes que declarar. Es un mandamiento. Y esto tiene un efecto en lo espiritual porque tú tienes autoridad sobre tus hijos. ¿Se acuerda del profeta Job? Cuando oraba por sus hijos,
Y dice que él hacía ofrendas y le pedía a Dios, Padre, te pido perdón por si mis hijos pecaron. Hacía oraciones de perdón de antemano. Y esas oraciones llegaban porque sus hijos tenían cobertura. Dios nos ha dado herramientas, Dios nos ha dado armas. Dios nos revela en su palabra a través de los siervos que han escrito la palabra de Dios, como la armadura, la cual detalla el libro de Efesios, capítulo 6. El escudo de la fe. ¿Para qué sirve un escudo? Para atajarse de los flechazos, de los dardos, dice la palabra, de fuego del maligno. ¿Viene un mal pensamiento? Rechazo en el nombre de Jesucristo con el escudo de la fe. ¿Y qué hace el escudo de la fe? ¿A quién le cree? ¿En quién tengo fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de algo que no se ve. Quizás no veas todavía el cambio en tu familia, quizás no veas el cambio en tu trabajo, quizás no veamos cambios en el gobierno, pero sí con fe podemos verlo. Porque somos gente de fe, porque sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué le parece? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero invitarle a estar de pie. Y quisiera invitarle a que usted pueda hacer una oración personal. Si usted necesita ministración, acá hay pastores, ministros, diáconos.